Muy buenos días, queridos escuchas. Estoy muy contento de poder estar con ustedes en esta mañana. Y antes de comenzar nuestra escuela sabática en español, quisiera compartir con ustedes una palabra de oración. Así que los invito a orar. Amante Padre, que moras en los cielos, gracias por darnos tu palabra. Gracias por instruirnos a través de tu palabra los principios que van a gobernar nuestra relación con nuestros semejantes. Bendícenos y acompáñanos en este estudio, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quisiera compartir con ustedes algunos puntos importantes en cuanto a la relación que tenemos que tener nosotros con nuestros semejantes si queremos traerlos al encuentro de Jesús. Déjenme decirles que Jesús es el maestro ganador de almas por excelencia. Al observar cómo Jesús trabajaba con los semejantes, con los seres humanos, nosotros podemos entender los principios que guían a la salvación. Veremos que Jesús reveló estos principios a sus discípulos y también los comparte con nosotros, quienes somos buscadores de la verdad. ¿Saben qué? Jesús veía en cada uno de ellos, a cada uno de sus semejantes, a través de ojos específicos. Eran ojos compasivos. Veía a Pedro, veía a Juan, veía a Santiago, veía a las mujeres, veía a Tomás. Todos estos eran vistos por medio de Jesús a través de lo que ellos podrían llegar a ser por la influencia de su espíritu. Por eso es que hoy, en esta mañana, vamos a entender estos principios y con la ayuda de Dios vamos a poder ponerlos en práctica para la salvación de nuestros amigos. Vayamos a la parte del domingo de nuestra lección. Esta parte se fundamenta en un acto que hizo Jesús, el acto de sanar a un hombre ciego. Este milagro de Jesús está en el libro de Marcos y es único por el hecho de que Jesús realizó un milagro por 2 pasos. Solo se registra este milagro como único en 2 etapas. Se llama la curación del ciego en Betsaida. Si nosotros leemos en el libro de Marcos 8, capítulo 8, Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26, vamos a ver algo muy interesante. Dice allí que vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara, y entonces tomando la mano del ciego lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Jesús lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Muy bien, esta es una linda historia. No solamente es una historia linda, sino que es una historia importante para enseñarnos principios que son verdaderamente típicos de lo que Jesús hacía con sus discípulos. Muy bien. Dice aquí que le trajeron un ciego. La palabra clave aquí es trajeron.
trajeron significa que ellos, los amigos, tenían confianza en que Jesús podía curar a este ciego. Ellos tenían confianza. Puede ser que el ciego no creía o no tenía tanta confianza como ellos, pero ellos sí tenían confianza en que Jesús podría llegar a curar a este ciego. Y lo trajeron. En los registros de Jesús, de sus milagros, más de la mitad de sus milagros son registros de personas que estuvieron curadas por el Señor Jesús. ¿Pero por qué? Porque alguien los trajo a Jesús. Es interesante que un amigo, un pariente, un conocido llevara un enfermo a Jesús. Y esta persona fue sana por el Señor Jesús. Muchas personas, ¿saben qué? Muchas personas nunca van a llegar a Jesús a menos que alguien las traiga a Él. Por eso es extremadamente importante que usted, yo o un amigo lleven las alas de la fe a un individuo para que conozca de Jesús. Es una buena lección, es una interesante lección. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué sanó Dios al ciego en 2 etapas? ¿Por qué lo sanó en 2 etapas? Es algo muy interesante. ¿Saben qué? Jesús usó la saliva, es decir, mojó con la saliva los ojos del ciego. En el Medio Oriente, la saliva es utilizada comúnmente como un remedio casero, un remedio que se utiliza para curar las enfermedades. Yo me acuerdo que mi abuelita, que tiene sus orígenes en el Medio Oriente, ella utilizaba la saliva para curar mis heridas cuando yo me raspaba y me decía, sana, 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 y ya vas a estar bien. Es una costumbre, es una cultura. Y Jesús utilizó la cultura del medio ambiente, de la región donde Él estaba. Eso nos indica que la sanidad física es parte de la salvación. La sanidad física Jesús la trae como parte de la salvación. Pero hay otra lección en esto, y es la sanidad espiritual. Luego Jesús tocó los ojos. Al tocar los ojos, Jesús le dio de su propia vida la sanidad espiritual. Qué linda lección, ¿verdad? Nosotros podemos aprender de esto que tanto la sanidad física como la sanidad espiritual son parte de la sanidad total. En la parte del lunes se nos habla acerca de una aceptación. La historia es la historia de la mujer samaritana. Jesús iba a Galilea, estaba en Jerusalén. El camino más corto para llegar a Galilea es a través de Samaria. Pero los judíos no iban por ahí. Los judíos, para evitar pasar por Samaria, se dirigían por el borde o la margen del río Jordán. Es decir, a su derecha iban hacia el norte hasta el mar de Galilea. Pero Jesús escogió ir por Samaria. ¿Por qué? Jesús tenía un objetivo. Ese objetivo era muy importante. Él quería hacer un contacto con una mujer que necesitaba de su amor y pasión. Esa mujer se llamaba la mujer samaritana. Ustedes saben la historia. Jesús llegó al mediodía, se sentó en el pozo de Jacob y en ese pozo Jesús esperó la llegada de la mujer. La mujer vino al pozo.
ella se llegó al pozo al mediodía porque no era común ir a buscar agua al mediodía. El mediodía era la parte más caliente del día y en ese día ella quería evitar el encontrarse con otras mujeres que generalmente venían en la mañana y el chismoseo de la comunidad, porque ella no era una mujer que era de respeto. Esa mujer era una mujer pública y todos la conocían y ella quería evitar ser criticada. Cuando ella llegó al pozo se encontró con un judío y este judío era Jesús y se admiró cuando él le pidió agua. El agua que le pidió a él enseguida fue tomada como un objeto de conexión con la mujer. Jesús le dijo, dame agua. Y ella le dijo, ¿cómo tú, un judío, me vas a pedir a mí agua de beber? Entonces Jesús le dijo, dame del agua que tú tienes. Y la conversación continuó y sabemos por la historia que finalmente Jesús le dijo, si tú bebes del agua que yo te voy a dar, nunca más vas a tener sed. Y ella le dijo, yo quiero tener esa agua. Y entonces Jesús le dijo, ve, busca a tu esposo y cuando vengas con tu esposo, yo les voy a dar agua a los dos. Ella le respondió, no tengo esposo. Y él le dijo, bien has dicho que no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y el que tienes ahora no es tu esposo. Por eso, esta mujer entendió que el que estaba frente a ella era un profeta. La historia continúa en que Jesús habló a toda la comunidad por invitación de esta mujer. ¿Qué vamos a aprender de esta lección? Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a cómo ver las personas a través de los ojos del cielo. Su visión de la gente era diferente a la visión que tenían los discípulos. Él los veía a estas personas no como los veían la comunidad, sino que los veía con la posibilidad de lo que ellos podrían llegar a ser. Los judíos, los samaritanos, no se hablaban unos con otros. Los samaritanos eran una raza que había sido traída a Samaria desde Asiria y tenían costumbres diferentes. Esas costumbres eran realmente una mezcla de la religión de Jehová con la religión pagana. Nosotros a eso le llamamos sincretismo, es decir, una mezcla de la verdad con el error. Y estos paganos, esclavos que habían sido llevados ahí forzosamente, no aceptaban la adoración como lo hacían los judíos en Jerusalén, al punto que ellos tenían sacerdotes diferentes y tenían un templo que era rival con el de Jerusalén, el templo en Gerizim. Al ver esto, los discípulos se sorprendieron que Jesús no se dejara arrastrar por las diferencias teológicas. Jesús apeló directamente al anhelo de la mujer samaritana para ser aceptada, amada y perdonada. ¿Qué lección podemos aprender de esto? La lección es una lección eterna. Quiere enseñarnos, como Jesús les enseñó a sus discípulos, que los que tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres y mujeres a través de los ojos de la compasión divina. Vamos a la parte del martes. Comienza donde estás.
En esta parte del martes tenemos 3 casos interesantes. Estos 3 casos interesantes se basan en diferentes textos. Juan 1, 40 al 41, donde Andrés y Pedro se llegan a Jesús. Andrés lo lleva a Pedro. Juan 6, 5 al 11 nos habla de Andrés y los 5 panes y 2 peces. Y Juan 12, 20 al 26 nos hablan acerca de Felipe y Andrés, y ambos llevando a los griegos a Jesús. Muy bien. Alguien una vez dijo que en la vida el único lugar para comenzar es donde estás. No hay otro lugar donde puedas comenzar. ¡Qué gran verdad! ¡Qué gran verdad! Comienza donde estás. Muchas veces me preguntan, no sé qué hacer, no sé cómo comenzar, ya sea una dieta, ya sea un nuevo estilo de vida, y la respuesta es siempre la misma. Haz lo que tú sabes, sencillo y simple, y hazlo poco a poco hasta que avances a alcanzar tu objetivo. Comienza donde estás. Y Jesús enfatizó este principio cuando dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es que tenemos que comenzar en nuestro hogar, tenemos que seguir a los vecinos, tenemos que proyectarnos hacia el pueblo o la ciudad en la cual estamos y tenemos que avanzar a medida que vamos progresando hasta la nación y hasta lo último de la tierra. Comienza donde estás. Testifica donde Dios te ha colocado. En vez de buscar mejores oportunidades, mejores lugares, mejores opciones, comienza con quienes te rodean, con los que estén a tu lado. Mira a ellos con los ojos de Jesús, con los ojos de Dios, aquellos que están más cercanos. No necesitas ser una persona más educada que cualquier otra, la más elocuente, la más talentosa, sino que tienes que ser la persona más dispuesta para hacer la voluntad de Dios. Y por último, que sean estos dones, si es que los tienes, para que los uses correctamente, no para tu beneficio personal, sino para beneficio de Dios. Lo más importante es que el amor de Dios more en tu corazón y entonces Él va a abrir el camino para que tú testifiques mucho mejor. Por eso, la experiencia de Andrés nos dice mucho. Él comenzó con su propia familia. Pedro era su hermano. Y él lo invitó a Jesús para que viniera a su lado. Por eso, también invitó a un niño, muy sencillo. Este niño tenía 5 panes y 2 pececillos. Y aprovechó el material para que Jesús hiciera el milagro. Más tarde, cuando vinieron los griegos a visitar a Jesús, escucharon de Jesús, se encontraron con Andrés. Andrés le dijo a Felipe y entre Andrés y Felipe le entregaron, llevaron los griegos a ver a Jesús. El arte de ganar almas de manera efectiva es el arte de construir puentes, es decir, relaciones positivas y afectuosas entre un alma y Jesús. ¿Quieres ser tú ese puente? Ese es el trabajo de un misionero.
Piensa en la persona que está más cerca de ti para que esta persona pueda conocer a Jesús. Siente las necesidades de alguien que está deseoso de recibir compasión y amor. Ve en ellos la persona que pueda recibir paz y propósito y sé tú aquella persona que lo transmita. Yo pregunto, ¿es tu vida un anuncio de las buenas nuevas de salvación de Jesús? El mensaje debe ser dado y nosotros somos responsables de darlo. Debemos darlo claro, preciso y conciso. Muy bien. Trabajando con personas difíciles. Aquí tenemos otros 3 ejemplos, otras 3 historias de la Biblia acerca de cómo Jesús se relacionaba con personas difíciles. Es la parte del miércoles. Muy bien. Déjenme decirles que Jesús era un experto en el trato con personas difíciles. Tanto por sus palabras como por sus acciones, siempre transmitió esa aceptación. Cuando nosotros escuchamos atentamente a las preocupaciones, a las preguntas, vemos cómo Jesús se relacionaba con estas personas. Lo que él hacía nos revela que él era muy sensible a todas las necesidades humanas y gradualmente iba desenvolviendo las verdades del reino de los cielos. Él reconocía el anhelo íntimo de los corazones más duros y veía el potencial de bien en los pecadores más viles. Para Jesús, nadie estaba fuera de su alcance o del alcance del Evangelio. Jesús miraba a las personas a través de un conjunto de lentes diferentes del resto de nosotros. Cada ser humano era un reflejo de la gloria de la creación original de Dios. Y él elevaba sus pensamientos para comprender la posibilidad de lo que ellos podrían llegar a ser, y muchos se comprometieron a cumplir en sus vidas las expectativas de Jesús. Cuando Pedro y Andrés estaban en el mar de Galilea, Jesús le dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Jesús no los vio como pescadores rudos, con palabras gruesas, sino los vio como potencias para ser pescadores de hombres. El segundo ejemplo es el del escriba de la ley, muy estudioso, muy capaz. Y le hizo una pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús, que leía el pensamiento del escriba, le dijo: el más importante es amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero hay uno que es segundo y es tan importante como el primero, y que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el escriba le contestó: bien has dicho, maestro, porque en eso se basa toda la ley y los profetas. Jesús le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Es decir, que Jesús suplió la necesidad de ese escriba que venía con intención de preguntar profundamente para ver si Jesús sabía las Escrituras. El tercer caso es el que se encuentra en Lucas 23, 39 al 43. Allí se nos habla de un ladrón en la cruz. De todos los hombres, el más duro, el más
duro como piedra, como hierro en su corazón, era una persona que era ladrona. La sociedad lo rechazaba. Por eso Jesús, estando en la cruz, escuchó una palabra de este ladrón que dio la señal para que él se introdujera en su mente, en su corazón, y pudiera hacer la diferencia. Este ladrón le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Eso fue suficiente. Eso fue lo que Jesús utilizó para salvar un alma. Ese ladrón le pedía a Jesús la salvación y Jesús le respondió: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes qué? Donde quiera que Jesús iba, veía posibilidades espirituales. Él veía posibles candidatos para el reino de Dios. Bajo las circunstancias más improbables, a través de su penetrante conocimiento, veía el éxito. Llamamos a esta habilidad ojos de crecimiento de iglesia. Los ojos de iglesia son una sensibilidad cultivada para ver a las personas como Jesús las veía, como candidatos para el reino de Dios. Esto implica también tener oídos de crecimiento de iglesia, lo cual tiene que ver con el saber escuchar las necesidades no expresadas de quienes nos rodean. Por eso, nosotros le pedimos al Señor que Él haga nuestros ojos sensibles y nuestros oídos atentos a las necesidades que Él nos da a entender en aquellos que nos están escuchando. Comparte al Jesús que tú conoces y amas. El hecho de compartir a Jesús va a ser una experiencia inolvidable. Esto es importante para que tú puedas experimentar una alegría que nunca antes experimentaste. Y la última parte es la parte de Pablo, oportunidades providenciales. Tenemos que tener en cuenta que las posibilidades del Evangelio son puertas que se abren por el Señor y tenemos que pasar a través de ellas. Pablo fue invitado a ir a Macedonia y él fue a Macedonia y comenzó el Evangelio en Europa. O sea que yo te invito en esta mañana para que tú sigas el plan de Dios, que es que los hombres trabajen y se desenvuelvan en beneficio a su prójimo. Por eso te pido que hoy prestes atención al método de Jesús. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, te pido que nos ayudes a poner en práctica el método de Jesús, el método que ve en cada ser humano un potencial para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora quiero invitarlos al segundo servicio que vamos a tener. En esta mañana vamos a informarte que nosotros nos reunimos aquí en esta forma por el canal de televisión y todos los sábados a las 9 de la mañana estamos transmitiendo primeramente la lección de la Biblia y luego tenemos un servicio de adoración a Dios que es el segundo servicio. Ahora nosotros vamos a cantar el himno «Oh, qué amigo fiel es Cristo».
así andamos juntos, Jesús y yo. Confío en mis penas, le digo mi gozar. Con él no siento ya temor y alegre puedo andar. Me dice lo que debo hacer, me impulsa a progresar. Así hablamos juntos, Jesús y yo. Él sabe cuánto anhelo salvar a un pecador. Me ruega ir a pregonar cuán grande es su amor, que anuncie eterna redención con fe y con fervor. Así obramos juntos, Jesús y yo. Ahora quisiera invitarlos a escuchar el video Probat y Ved. La manera de dar sus ofrendas y sus diezmos a la iglesia es a través de la página que tenemos en nuestra iglesia. Si ustedes quieren anotarla, es crawleyadventist.com. Allí pueden, por medio de emails o por medio de la página, pueden ver cómo se da los diezmos y las ofrendas en la iglesia. Ahora vamos a ver el video. Yo los invito a que participen en esto. Es una bendición del Señor. Y ahora vamos a ver el video Probat y Ved. Probar y ver. Historia de hoy. Baterías cargadas. Analdo, yo quería tratar contigo la posibilidad de que me cedas el sábado. Yo me hice adventista y tú sabes que nosotros guardamos el sábado. Mira, Iván, no tengo cómo liberarte el sábado. El sábado es el día que nosotros tenemos más personas aquí para atender. Ya se terminó el asunto del Antiguo Testamento del sábado. Ya nadie usa eso. Analdo, tú sabes que yo tengo 6 años y medio contigo aquí y nunca tomé vacaciones. ¿Existe la posibilidad de que cambiemos ese tiempo de vacaciones por las horas del sábado? ¿Por qué no hacemos un acuerdo aquí y tú me concedes eso? Los días pasaron y nada había sido decidido hasta que mi patrón me llamó para conversar. Iván, quiero hablar contigo ahora. Aquí está el acuerdo sobre tus vacaciones. Quiero que lo leas y lo firmes. Pero también hay una cosa, Iván. Cuando yo te necesite un sábado, vas a tener que venir. Ya no te debo nada de tus vacaciones. No, patrón, pero ese no fue nuestro acuerdo. Íbamos a cambiar las vacaciones por la libertad de los sábados. Si no estás de acuerdo con eso, ya pensando en eso, aquí está tu carta de renuncia. Puedes firmar. ¿Pero solo 500 reales? 6 años y medio, patrón. Acabas de firmar un documento, renunciando a tus vacaciones. Yo ya no te debo nada. Lo que puedo darte son los 500 reales más el auto. Yo acepté todo eso, confiando plenamente en que Dios me iba a ayudar. Con el dinero recibido, pagué algunas cuentas que debía, hice unas compras de supermercado y procuré disminuir los problemas que estábamos pasando. Yo, mi esposa Ana, que estaba embarazada, y mis 2 hijos. Yo necesitaba de un capital para invertir en mi propio negocio. Fue entonces que le hice un buen arreglo al auto y lo vendí. Con el dinero, monté una pequeña tienda en sociedad con mi tía e inicié la empresa con 17 baterías. El primer mes no vendí casi nada y yo pasaba días y días sin saber qué hacer. Pero el negocio se fue afirmando, al punto de que agrandamos la tienda y conseguimos un capital. En esa época, el inmueble que alquilábamos fue puesto a la venta por el propietario.
y por ser su inquilino, tuvimos la preferencia para comprarlo. La ubicación era muy buena para el ramo de nuestro negocio y yo no podía perder aquella oportunidad. Después de juntar lo que teníamos en caja, un préstamo bancario, más 2 préstamos de parientes y la venta de un auto, todavía nos faltaban 3,000 reales. No había dónde conseguir más dinero. En aquel momento, un cliente entró en la tienda y parecía estar muy interesado en comprar baterías para revenderlas en su ciudad. Yo lo atendí muy bien, como siempre lo he hecho con mis clientes. La conversación avanzó en el sentido de que él llevaría una buena cantidad de baterías e incluso me pagaría al contado. Cuando sumamos el valor total de la compra, dio exactamente 3,000 reales. En cuanto el cliente pagó y fue a buscar el auto para llevar las baterías, yo me arrodillé y agradecí a mi Dios por aquel milagro. Hoy, después de muchos años, Castañal Baterías es la principal casa de baterías de la región. Después de dar nuestros diezmos y ofrendas, e incluso ayudar en la construcción de una iglesia, nosotros invertimos en un negocio con sabiduría y bajo orientación divina. Durante toda mi vida, yo pude ver la mano de Dios guiando mis pasos, en los momentos difíciles, en los cuales no veía ninguna salida. Milagros sucedieron delante de mí. Por eso, yo he sido muy bendecido. Alabado sea el Señor. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Buenos días, feliz sábado, queridos hermanos. Me da gusto que estén con nosotros en esta mañana adorando junto con nosotros. Yo sé que están en sus casas, están a gusto y yo sé que están dispuestos y listos para cantar junto conmigo. Entonces, únanse conmigo y canten este himno que sigue. Regla y promesa.
Qué lindo himno, ¿verdad? Yo sé que como familia, ustedes con sus hijos o con su pareja o hasta ustedes solos están cantando con nosotros. Y eso es bueno, porque el canto nos da ánimo, nos entra la fe, y de eso es lo que vamos a hablar hoy día. Hoy día en particular traemos un mensaje de ánimo, un mensaje que nos da esperanza. Y yo creo que hoy día todos nosotros necesitamos más esperanza en nuestras vidas, ¿no es así? Pero ¿de dónde viene esa esperanza? Porque francamente vemos el mundo alrededor de nosotros y no se encuentra la esperanza tan fácilmente, con falta de empleo, con la gente enfermándose, con el tumulto de la vida diaria. Parece que es algo difícil, escaso, encontrarse la esperanza y la fe. Pero uno no tiene que ir muy lejos para encontrar la esperanza. Uno puede encontrar la esperanza y la fe aquí mismo. Lo tienen en su casa, en su teléfono, está por todos lados la palabra de Dios. Y hablando de eso, entonces quiero que abran sus Biblias conmigo y abran al libro de Mateo, porque hoy vamos a hablar de 3 historias que nos van a dar la esperanza que estamos necesitando. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 17. Y estoy entrando directamente al mensaje porque, como siempre, el tiempo es corto y necesitamos escuchar este mensaje. Vamos a ir al libro de Mateo 17 y vamos a comenzar con el capítulo 20. Y antes de que se empiecen a leerlo, lo que quiero hacer es fijar la escena para ustedes. Porque en esta escena, Jesucristo ha estado en el monte donde fue transfigurado. Y en este monte, Él estaba con 3 de sus discípulos. Y cuando leemos el deseado de todas las gentes, nos dice que estaba ahí con ellos 3, porque ellos 3 eran los que iban a ser testigos de su crucifixión, de las pruebas que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pasó todo esto, Él fue lleno de la gloria de Dios porque es Dios, y después de eso Él bajó del monte. Pero Él había enviado al resto de los discípulos, a los otros 9, al pueblo. Y cuando Él los envió al pueblo, lo que Él hizo es, les dio el poder, les dio autoridad para que fueran a sanar, a echar demonios de la gente. Él envió a la gente, a sus discípulos, para que hiciera la misma obra que Él estaba haciendo para los demás. Él les dio ese don, ese poder que Él podía dar, porque Él con todo su derecho se lo podía dar. Entonces los discípulos fueron entre el pueblo, y no solamente estaban los discípulos, habían fariseos y había gentiles, había gente, otros judíos también. Pero más que nada, estos discípulos, en lo que estaban tratando de ayudar a la gente, oían la murmuración de los fariseos. Estaban los fariseos en espera, nomás viendo que los discípulos no pudieran cumplir unos de los milagros que Jesús hacía. Entonces, en esa situación llega un hombre. Y le llega un hombre y le dice a los discípulos: vean mi hijo. Y ahí es donde vamos a comenzar. Entonces vamos a comenzar en realidad en el versículo 14. Mateo 17, 14, y dice: cuando llegaron a donde estaban la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y dice: lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Él le dijo a Jesús, ya que había bajado, y Jesús, dice nuestra hermana White, que Él fue hacia ellos como sabiendo exactamente lo que había pasado, como si hubiera estado ahí. Y dice este hombre: yo traje mi hijo y te lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada por él. Entonces Jesús les responde en versículo 17 y les dice: respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa. Imagínense nomás, estos discípulos, este gentío que había visto
todos los milagros que había hecho Jesucristo y todavía no creen hasta el punto que Jesús les dice, generación incrédula y perversa. ¿Cómo es posible? Yo no puedo creer que alguien no pudo creer después de haber visto lo que vieron. Sin embargo, Jesús no les está hablando tanto a los discípulos, pero sí, porque contesta y dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Jesús está diciendo, ustedes, la multitud, están metiendo duda, falta de creencia, y le están metiendo esto a estos discípulos, quien yo he enviado, y ahora por su incredulidad, ahora por sus dudas, estos discípulos se están preguntando a sí mismos, ¿podré hacer lo que Jesús me envió a hacer? ¿Podré cumplir con lo que Él me dio el poder para poder cumplir? Y entonces este demonio, dice el libro de Deseado a todas las gentes, en vez de salir de este niño, se burló de los discípulos. Se burló de los discípulos y entonces vino Jesús. Entonces dice versículo 18, entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Entonces Jesús se acerca a este niño con su padre. Imagínense, tú eres un padre, tú eres una madre, cualquier ser querido, y tu hijo revolcándose porque está lleno de un demonio, y aquellas personas en quien tú debes de tener fe no pueden sanarlo. Ahora, ¿qué haces? Ahora, ¿a quién vas a pedirle auxilio y ayuda? Y Jesús viene y les ayuda. Y dice, le preguntaron a Jesús, prácticamente, tú nos diste el poder, nos diste la manera de poder hacerlo. ¿Por qué nosotros no pudimos? Y lo que les contesta Jesús es el centro de este tema. Jesús les dijo, versículo 20, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Pero ¿cómo tuvieron poca fe? Habían visto a Jesús sanar a la gente. Habían visto a Jesús hacer a los sordos oír, a los ciegos ver, a los incapacitados que se levantaran. Estaban hablando con Jesús, escuchando sus enseñanzas, estaban caminando con Él, durmiendo en el mismo piso duro con Él. Y aún así, Jesús dijo, su fe es poca. Te pregunto a ti, ¿cuánta fe tienes tú? Y la razón que te pregunto cuánta fe tienes es porque nosotros cuando leemos las Escrituras y dependiendo de la versión, nosotros estamos bajo la idea de que nomás necesitamos un poco de fe. Y la razón que pensamos que necesitamos más un poco de fe es por lo que sigue diciendo aquí Jesús. Dice, por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces les dice aquí a estos discípulos la razón que no pudieron sacar a este demonio, unas cosas. Número 1, tu fe es poca. Número 2, necesitas ayunar. Y número 3, necesitas orar. Pero no puedes ni ayunar ni orar de forma efectuosa si no tienes más fe. Para aclarar lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo, dice, si tienes fe como una semilla de mostaza. ¿Cuántos de ustedes han visto una semilla de mostaza? Si han visto en alguna ocasión, vayan a la tienda si no la han visto. Los venden en frasquitos, en donde están todos los otros sazones. Venden semillas de mostaza y son chiquititas.
Son tan pequeñas esas semillas de mostaza. Pero cuando Jesús les dice, tienes que tener fe como la semilla de una mostaza, no está hablando de la cantidad ni del tamaño de la mostaza. Él está hablando de lo que tiene dentro de ella la semilla de mostaza. Entonces Jesús les dice, no es porque tienes un poquito de fe y eso es suficiente para mover montañas. Un poquito de fe no es suficiente para mover montañas. Pero un granito de semilla de mostaza, esa es la fe que necesitas, porque la mostaza tiene la habilidad de cuando cae en buen terreno y es cuidada, crece en un arbolón. Crece en un árbol, va seguido y seguido, va bien, ¿verdad? Y crece en un árbol tan grande que hasta puede abarcar 30 pies de altura y 30 pies de ancho y le da sombra a cualquiera que esté bajo de ello, de una semilla tan pequeña. Entonces Jesús no le está diciendo a los discípulos, ten poquita fe, le está diciendo, ten una fe que crece. Ten una fe que se le está dando abono y está recibiendo agua, y esa agua viene del agua de vida que nos da Jesucristo. Entonces les dice, tú tienes que tener ese tipo de fe. Vamos a seguir adelante. Vamos ahora a ir al libro igual de Mateo, capítulo 8, y no les digo todavía dónde, pero mantengan esa historia que acabamos de leer en mente, porque vamos a regresar a ella hacia el fin. En Mateo capítulo 8 hay un hombre que se le acerca a Jesús y este hombre es lo que se le llama un centurión. Ahora, ¿qué es un centurión? Pues un centurión es un soldado romano que ha avanzado, que ha escalado la escalera de posiciones, de rangos, y él ahora tiene bajo él 100 soldados, por eso centurión. Tiene él 100 soldados bajo su mando. Y él tiene un siervo. Ahora consideren, este es un soldado rudo. Él conoce a la gente, él sabe cómo la gente le quiere engañar. Él tiene que batallar con la gente. Él es un soldado. Él sabe batallar y sabe la guerrilla. Él conoce. Y entonces se le acerca a este hombre y dice, yo tengo a un siervo. Ahora, normalmente en este tiempo los romanos que tenían siervos los tenían como esclavos que los compraban y los vendían y los trataban como lo menos. Entonces pero él tenía un cariño a este siervo. Él le tenía amor al siervo que trabajaba por él. Entonces aquí se le acerca, dice, al entrar Jesús, vamos a empezar con versículo 5, Mateo capítulo 8, versículo 5, y dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Le dijo a este centurión, y recuerden, entre los romanos y los judíos, ellos no se querían. Eran enemigos porque los romanos estaban sobre los judíos. Entonces Jesús le dijo, yo iré y yo lo sanaré. Pero lo que pasó primero, lo que no nos dice en esta parte, nos dice primeramente en deseado de todas las gentes, de que este centurión no fue directamente a Jesús. Dice que él fue y él le dijo a uno de sus siervos, ve y habla con ese profeta. Yo he escuchado de él, he oído de sus milagros, he oído sus enseñanzas y hay algo que él está diciendo que me trae sanamiento a mi espíritu, a mi alma. Y yo sé que si yo le pido, él puede hacer el milagro que necesito de él. Entonces le envió a su siervo a Jesús y Jesús dijo, yo voy para allá. Le envió el mensaje de regreso. Pero dice la historia que entre todo esto, la multitud de la gente pidiéndole a Jesús sanamiento, ayuda, le pedían que le sanaran sus hijos, sus familiares, entonces se detenía a Jesucristo. Pero el mensajero regresó al centurión y le dijo, dice que él viene para acá. Entonces ahí no pudo aguantar más el centurión y el centurión pensando dentro de sí, de él mismo, dijo, yo no soy digno
que ese hombre, ese profeta, entre a mi casa. Yo puedo percibir, detecto de que hay una divinidad dentro de él. Hay algo celestial dentro de él y yo siendo pecador no puedo permitir que él entre a mi casa porque yo soy un pecador. ¿Cuántos de ustedes han sentido a veces que no le pueden pedir a Jesús o no se pueden acercar a Él porque tus pecados te detienen? No puedes a veces ni ponerte de rodillas porque la vergüenza de tus pecados ni siquiera te dejan levantar los ojos. Pero Jesús está tan dispuesto y tiene todo el deseo de escucharte tu petición y de sanarte tus enfermos o tus propias enfermedades. Pero como no te sientes digno, tú dices, Él no puede venir para acá. Pero Cristo dice, por el hecho de que no eres digno, por eso yo necesito ir para allá. Si no te sientes digno, no te culpo. Y no lo eres, ni yo tampoco. Por eso es que necesitamos un Salvador. Jesús dice, yo quiero ir a tu casa y te quiero ayudar con tus problemas. Pero entonces le dice el centurión, entonces sigue la historia y dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve. Y baja mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Aquí el centurión está diciendo, Jesús, tú no necesitas ni siquiera llegar. Mira, vengo a ti porque ni siquiera soy digno que entres, pero lo que quiero que sepas es de que yo sé cómo funcionas por ese estilo. Yo sé que tú puedes decirle a tus ángeles, a tu poder, puedes enviar tu poder y decir que sane y así será porque tú lo has dicho. Y la razón que sé es porque en mi experiencia, cuando le digo a mis soldados, ve para acá o ve para allá, lo hacen. Jesús, tú no tienes que molestarte en ir hasta allá. Tú nomás di la palabra y allí será hecho lo que tú digas. Y ahora miren el contraste de lo que le contesta Jesús sobre este hombre. Dice el licenciado de todas las gentes que él tomó a ese centurión y lo volteó hacia enfrente de la gente. Él volteó a ese centurión, a este gentil, a este romano que todos odiaban y lo puso frente a los otros judíos y los fariseos. Y miren lo que dice versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es increíble porque primeramente vemos a este hombre con su hijo que quiere que sea sano. Y él es, ¿qué tipo de persona? No sabemos, no nos dice, pero parece que es un judío. Y él tiene algo de fe, pero le pide a Jesús, ayúdame con mi fe, ayúdame con mi incredulidad. Viene este centurión y él tiene tanta fe que Jesús se maravilla y dice, en Israel, en mi pueblo, en mi iglesia adventista, no he encontrado fe como la de este hombre. Se maravilló. A él se le hizo increíble que dentro de su propio pueblo, donde más fe debe de haber, no la encontró. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será que no encuentra esa fe dentro de nosotros que debemos de tener? Vamos a contestar esa pregunta en un rato y vamos a seguir adelante. Vamos a leer una historia más. Vamos a leer una historia más y vamos a leer en Mateo capítulo 15. Toda esa historia está en Mateo capítulo 15. Y en el libro de Mateo capítulo 15 dice que hay una mujer y ella es de Canaán. Y si recuerdan la historia, han leído su Biblia bien, la gente de Canaán era gente idólatra, era gente que no creían, no eran judíos. Ellos no habían visto el pilar de fuego en la noche y la sombra en el día para taparlos del sol. Ellos no habían visto cuando Dios abrió los mares. Ellos no sabían, no tenían esa fe.
Pero había una mujer que había oído de Jesús, había oído de él y entonces lo buscó y lo esperó. Y vamos a empezar con versículo 21. Dice, capítulo 15, versículo 21, dice: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor Jesús, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Esta mujer está pidiendo ayuda. Y Jesús pasa como si no la oye. Vamos a escuchar, cuando leemos la historia en el deseo de todas las gentes, dice que Jesús había estado en Bethsaida, en otra ciudad, y él quería encontrar ahí reposo, pero no pudo. Entonces ustedes pueden leer la historia por qué. Entonces cuando él no pudo encontrar ahí reposo, dice que fue a esta área donde estaba esta mujer de Canaán, y él quiso ir ahí por dos razones. Número uno, para tal vez encontrar el descanso que él quería. Y número dos, y más importante, porque él sabía que esta mujer estaba allí. Él sabía que esta mujer estaba ahí deseando, buscando, porque había oído de Jesús. Y ella quería que no se le pasara la oportunidad para pedirle la ayuda a aquel que tenía la fama de despertar a los muertos, de levantar a los paralíticos, de sanar a los leprosos. Y dice que no se le iba a dejar pasar la oportunidad. Entonces sigue la historia, pero los discípulos le dicen: Jesús, ven que él la ignora, parece que la ignora. Entonces ellos le dicen, porque ven también que los fariseos la tratan como nadie, y dicen: Jesús, mira, desde allá nos tiene molestando. Haz que se vaya. Pero él sigue escuchando y dice en versículo 25, versículo 24, él respondió, dijo Jesús: no soy enviado sino las ovejas perdidas a la casa de Israel. Jesús le dijo: mujer, yo no vengo para ti, yo vengo para las ovejas perdidas dentro de Israel. ¿Las ovejas perdidas? ¿Somos nosotros israelitas? Pues cuando leemos la palabra de Dios, Pablo nos dice que si eres hijo de Cristo, si crees en Cristo, eres hijo de Abraham, eres un israelita espiritual. Y él dice que dentro de la iglesia hay gente perdida. Entonces él dice: yo vengo a sanar a la gente dentro de la iglesia también que está perdida, y yo vengo para salvarlos. Pero eso le dice a esta mujer como dándole a entender: tú no eres mi prioridad. Pero Jesús tenía un plan en su mente. Y miren lo que respondió la mujer. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él, Jesús, y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Qué dolor. Le dice: no puedo tomar el pan de los hijos de Dios y dárselo a los perros. En otras palabras, le está diciendo a esta mujer: así como te ven los judíos, así como te consideran, él le estaba diciendo por ese mismo nombre, pero no para hacerle daño, pero con otro propósito. Y miren lo que responde la mujer. Ella dijo, versículo 27, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En la primera historia, Jesús le dijo a los discípulos: porque tienen poca fe. Al centurión, que era un gentil, un idólatra, le dijo: tú
Tienes una fe que no he visto en mi propio pueblo. Y a esta mujer también idólatra le dice, mujer, tú tienes gran fe. Entonces Dios no quiere que tengas poca fe, quiere que tengas una fe tan enorme, pero que va creciendo, creciendo, creciendo. ¿Y cómo se crece esa fe? Es la pregunta. ¿Cómo entonces se va creciendo esta fe? Pues la palabra de Dios nos dice que la fe se obtiene por escuchar la palabra. Y la palabra viene de Dios. Entonces, para crecer nuestra fe, tenemos, número uno, que leer la palabra de Dios. Tenemos que orar y escuchar, esperar las influencias del Espíritu Santo, de lo que nos está intentando decir nuestro Dios a nosotros. Y tenemos que tener el oído listo para escuchar. Y Él dice, si tú escuchas, Él dice primeramente, a todos les doy una medida de fe. Y esa medida de fe que da es porque a ti de una forma o de otra te ha llegado la palabra de Dios. Ahora pregúntate a ti, ¿Dios le ha dado una medida de fe a los que te rodean? ¿Han oído los que te rodean la palabra de Dios de tus labios? Ellos tienen alguna fe porque tú, entre la tormenta, entre el tumulto, te ven a ti con una paz y con una tranquilidad que no se puede explicar. Cuando hay una inundación o un terremoto o hay un huracán o un tornado, la gente te ven a ti y dicen, quiero hablar contigo porque tú tienes una tranquilidad que no me puedo explicar. Había un hombre, había un rey. Era una historia que escuché de joven. Había un rey y dice que este rey tenía su gran reino. Y él iba por la vía con su gente, sus soldados, y dice que encontró a uno de los ciudadanos de su reino y le preguntó y le dijo, pídeme lo que quieras, te lo doy. Y él le dijo, quiero tu caballo. Y el rey le dijo, no te lo voy a dar. Siguió ya andando y vio a otro hombre y le dijo, yo te puedo dar lo que quieras, ¿qué quieres? Y dice, quiero tu casa. Y dijo, no te la voy a dar. Siguió andando y vio a un tercer hombre y le dijo, yo te ofrezco lo que quieras, ¿qué quieres? Y el hombre le dijo, quiero tu caballo, quiero tu casa y quiero la mitad de tu reino y lo quiero hoy. Y el rey dijo, será hecho. Y se lo dio. Y sus soldados le dijeron, rey, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a dar tu casa, tu caballo y la mitad de tu reino? Dice, porque sí. Porque yo tengo tanto dinero y tanto poder y tengo tanta autoridad y estoy cansado de que la gente tenga una vista tan corta que no me puede pedir cosas grandes. No pueden ver, como dicen bruscamente, no ven más allá de su nariz. Este hombre tiene una visión y él creyó cuando yo le dije que le iba a dar lo que quería. Y como él creyó, yo le quiero dar a él porque tiene visión y puede hacer grandes cosas con lo que está pidiendo. No tiene nada y lo quiere todo. ¿Tú estás en una situación espiritual que no tienes nada? Dios está esperando que le pidas todo. Dios está esperando que tú le pidas las cosas ya imposibles. Dios está pidiendo que tú le pidas ya no nomás dame mi pan de cada día, aunque se lo debes de pedir. No nomás está pidiendo protégenos cuando manejamos o cuídanos cuando dormimos. Sí, todas estas cosas debes de pedirlas, pero Dios está esperando en su trono que tú le pidas lo imposible. Está esperando que tú le pidas sanamiento para tu familia, sanidad para tu mente. Tal vez estás sufriendo de tus emociones de depresión, de enojo. Tal vez hay una adicción por la cual alguien tiene que orar y ayunar por ti. Dios está dispuesto a mover las montañas por ti. Tal vez necesitas que Dios le respire vida a tu matrimonio que se ha estado sin vida. Tal vez necesitas que Él sane la relación con tus hermanos o tus hermanas. Dios está dispuesto a darte lo que tú pidas. Ya no es tiempo de pedir las cosas pequeñas. Dios está dispuesto a darte lo grande. Si tú crees en Él y crees que Él hará lo que tú le estás pidiendo, hermanos, es hora de pedir lo audaz,
lo más grande, porque Jesucristo está ansioso de dártelo. Oremos. Padre Celestial, danos los deseos de nuestros corazones. Te pedimos por todos los que están viendo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.